Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con este ciclo de género y nación que iniciamos el otro día con una charla introductoria y como anunciamos, vamos a ir precisando algunos de los temas que están relacionados con los proyectos que estamos desarrollando en los distintos niveles en cada una de estas charlas. Hoy vamos a estar con Mushi Quiroga hablando de temas rurales y de género, que ya la voy a presentar. Les recuerdo que el 4 de octubre va a estar Mariana Quiroga hablando de la obra pública y el tema del género, y el 25 de noviembre vamos a tener una jornada con Erika Sosa celebrando o, bueno, conmemorando el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Así, y con eso vamos a cerrar el ciclo de este año. Hoy Pablo no nos ha podido acompañar porque ha tenido un problema familiar, así que, pero bueno, ha estado participando en la organización de este ciclo. Eh, Vamos a iniciar un poco rápidamente porque estamos ya en una época de bastante trabajo dentro del taller, pero sin embargo nos parece importante tocar estos temas porque, como les decía, pueden ser insumos para pensar los proyectos, para pensar los programas, para pensar las personas que van a habitar eh, estas arquitecturas o estos espacios que estemos proyectando. Hoy tenemos el placer de que nos está acompañando Mushi Quiroga. Mushi Quiroga es una pionera del feminismo en Argentina y en trabajar en políticas relacionadas al género en Argentina, así que es realmente un placer poder tenerla aquí y espero que sepan aprovecharla con muchas preguntas. Ella, como les digo, empezó a trabajar desde hace mucho tiempo, desde los años 80, ya estaba haciendo, trabajando en distintos programas en el Ministerio de Agricultura con el tema de las mujeres rurales. Eh, o fue responsable del área de inclusión y equidad rural en la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ha sido asesora en género en el área de planeamiento, gestión estratégica de la Unidad para el Cambio Rural, integrante del equipo técnico por Argentina en la reunión especializada para agricultura familiar del Mercosur. Bueno, ha sido representante en el Mercosur, en Naciones Unidas, ha participado en programas de apoyo a las comunidades aborígenes, y en los programas de crédito para las mujeres y los pequeños productores agropecuarios. Así que tiene como una larga y destacada trayectoria en este campo. Yo la conozco virtualmente porque publicó un texto que se llama Mujeres Rurales, Visibilidad, Cultura y Resistencia en este libro que les voy a mostrar, que se llama De la cultura al feminismo. Son 2 tomos, que se los recomiendo. Tiene una compilación. Bueno, además hay un artículo que escribimos con Carolina Quiroga sobre nuestras arquitectas dentro del libro, pero también hay otros artículos muy interesantes relacionados a la gestión cultural y a distintos aspectos que tienen que ver donde se ha trabajado con estas perspectivas de género o perspectivas feministas, aportando. Así que, bueno, la conocí a través de este libro, la contacté, busqué el contacto y ahí empezamos como a charlar y a ver qué se podía hacer dentro del taller.
Así que, bueno, bienvenida, Mushi. Este, Gracias, Inés. Gracias. Casi me siento importante con esa presentación. Pero sí, ha sido. Yo lo voy a tratar de que sirva efectivamente casi 40 años de trabajo en el Ministerio de Agricultura, que calculo que será un área, la rural, quizás algo ajena a la mayoría de ustedes. Eh, pero bueno, justamente en vistas a la diversidad, que creo que es a lo que debemos estar atentos, quizás pueda aportar con esta mi experiencia. Efectivamente, fines de los 80 empecé, pero las políticas públicas orientadas a ese sector se empezaron a implementar muy tímidamente en los años 90. En ese entonces el Ministerio de Agricultura era solo pampa húmeda lo que tenía en cuenta. El sujeto agrario para el Ministerio de Agricultura era el ganadero, en esa época no, pero lo que sería hoy el sojero, y la pampa húmeda, varón, rubio, joven, heterosexual, ese era el sujeto agrario. Entonces, en esos años, cuando empezamos a trabajar a inicios de los 90 en lo que se llamaban economías regionales, que sería el norte, los pequeños productores, lo que antes se llamaba campesinos, pero que tardó mucho en permitirse ahora recién a usar la palabra. Durante los 90 no nos dejaban escribir todavía campesinos, porque remitía a toda una historia relacionada con ligas agrarias y demás. Pero en fin, a ese sector rural, que no eran los grandes, que no son los grandes, sino los pequeños productores. Con ese sector empezamos a trabajar, como les decía, a través de pequeños, eran programas en realidad, programas que financiaban, con financiamiento externo, que financiaban trabajo con los pequeños productores por primera vez en el ministerio. Y allí fue bastante novedoso en ese momento, empezamos a trabajar con las mujeres. En esa época no se hablaba de género, no estaba el concepto todavía de género. Porque bueno, además se consideraba que el problema era de las mujeres, o sea, trabajar con las mujeres porque las mujeres tenían un perfil determinado, tenían unas actividades determinadas, aparte de lo que sucedía en el resto del mundo. Fue realmente, digamos, ustedes son todos re jóvenes y ya tienen otro chip en la cabeza, porque realmente el movimiento feminista ha hecho, bueno, sigue siendo una brutal revolución y ya lo piensan de otra manera, pero en ese entonces, cuando empezábamos a trabajar con los ingenieros agrónomos y los veterinarios, se ponían muy mal, se ponían bastante nerviosos, porque poníamos en cuestión todo un orden que estaba bien establecido. Entonces, algo así como mover la estantería, fue complicado. Bueno, luego eso devino ya después se incorporó la cuestión de género, o sea, el tema era de todos, era cuestionar un orden social. Y entonces empezamos a hablar de políticas públicas orientadas a los derechos, y en nuestro caso a los derechos de las mujeres. También, como decía Inés, trabajé con comunidades indígenas y también nos referíamos a los derechos de los indígenas y de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades. Esto
digamos, teníamos una estrategia de trabajo en terreno, pero también con los decisores, justamente para lograr que esas políticas públicas tuvieran una perspectiva de género. ¿Vos tenés el Power, Inés, lo puedo ir viendo? Sí, ahí te Yo no sé cómo comparto. aparece acá. Espera. ¿Yo lo veo? Sí, lo vas a ver. Ok. Dame un minuto. A ver, fíjate ahí. Yo no sé cómo. Ah, ok. Bueno, yo había puesto esta cuestión como de una definición, como cualquier otra puede ser válida, de género, porque, como les decía, descarto que ustedes están mucho más empapados que lo que estábamos en ese entonces nosotros, y ahora ya la cosa es distinta. Pero bueno, igual, igual puse esta definición. Y a este orden social me refería, que era lo que cuestionábamos cuando empezamos a trabajar, cuestionábamos un orden social, léase patriarcado que a su vez es absolutamente funcional al neoliberalismo, y esta relación histórica, primaria y jerárquica de poder. En definitiva, efectivamente es una cuestión, un cuestionamiento que pone en jaque el poder. ¿Yo lo paso o vos lo pasás? Yo no sé cómo funciona esto. Ahí va. Lo que les comentaba es que, y lo que planteamos entonces y seguimos planteando, es que ninguna política es neutral. O refuerza la inequidad o la combate, pero nunca es neutral. En este sentido, los instrumentos de políticas de Estado tienen que adecuarse a la diversidad. Y aquí quizás les sea útil esto de la diversidad. Yo trato de pensar que ustedes están en arquitectura y que no sé la relación con lo rural, pero bueno, esta es la diversidad también. No solamente estamos hablando de derechos ciudadanos en el sentido de citadinos, ¿no? Que hay una diversidad de situación de las personas y hay una diversidad de personas. Pásame. Si no reconocemos esta diversidad, las acciones que puedan realizarse a través de políticas públicas pueden ser absolutamente ineficientes, además de inequitativas. O sea, estamos hablando de políticas que tienen que ver con derechos, pero también hacemos hincapié en que además de los derechos, además de la equidad, estamos hablando de eficiencia. Porque, y yo lo he visto en el campo, y aquí les cuento algunas anécdotas, cómo realmente se torna ineficiente las acciones cuando no se toman en cuenta quién es esa persona, en qué situación está esa persona o esas personas a las que van dirigidas las acciones. Por ejemplo, en Misiones, en una oportunidad, hubo una capacitación en poda de frutales, una mega capacitación. Se convocaron desde varias provincias y se trajo gente de Brasil para enseñarles a podar los frutales. Obviamente que fueron todos varones a la capacitación. ¿Quién poda los frutales? Las mujeres. Entonces, la secuencia era que los varones iban a la capacitación
y luego volvían a sus casas y les decían a las mujeres cómo tenían que podar los frutales. Ya sabemos que esa actividad puesta así resultó totalmente ineficiente, o por lo menos distorsionada, o menos eficiente de lo que podría haber sido si se convocaba a las mujeres. Entonces, a la hora de identificar a las personas, porque en definitiva todas las actividades que realicemos van en beneficio de las personas, pero si no identificamos la situación de esas personas, e identificar la situación de las personas es identificar el lugar y las posibilidades y las oportunidades. Cuando en un programa de crédito del Ministerio logramos que el crédito fuera dirigido a las mujeres específicamente, no les voy a contar más en detalle, pero era un programa caprino, las cabras las manejan las mujeres, entonces nosotros medio que obligamos a que fueran ellas las destinatarias del crédito, porque si no los tomaban los varones. Ahora, ¿qué nos encontramos? Que ni las propias mujeres querían tomar el crédito, no se atrevían, por su cultura, porque históricamente el que firmó fue el varón, etc. Entonces vimos que también teníamos que hacer un trabajo con ellas, lo que hoy día se llama empoderamiento. En ese entonces no usábamos esa palabra, pero o sea que había que, por un lado, fortalecer a las mujeres en sus posibilidades y, por otro lado, trabajar con los decisores y los técnicos de terreno para que se dirigieran a quienes correspondían de acuerdo a la tarea que iban a encarar. Se me está por colgar, chicos. Inés. Sí, decime. ¿Sí? No, está pantallando acá, es que estamos, perdón que interrumpa, pero estamos de sudestada. Puede pasar cualquier cosa, sí. ¿Qué momento? Justo Sí. el día antes del día de la primavera. Verdad, pero esta es la quinta. La quinta sudestada al hilo que tenemos. Y se corta la luz, y bueno. Bueno, crucemos los dedos. Está pantallando. Bueno, voy a tratar de retomar. ¿Por dónde iba? Bueno, hablaba precisamente de la diversidad. Reconocer al sujeto a quien va dirigida la política pública. Para eso, la estrategia, digamos, el método era la incorporación transversal en las políticas. Y esto, digamos, en general se diseña una política y luego se agrega la cuestión de género. Lo que nosotros planteábamos en ese entonces, y seguimos planteando porque esto todavía sucede, es que, pasame Inés, porque está escrito por ahí. ¿Será eso? No, un cachito más. Bueno, ya me salteé todo eso, pasá. Y otra. Ya me desordené yo. Bueno. Acá, sí. Que no se trata de agregar la cuestión de género o que tengan género, sino de cambiar la política para que esté, la palabra en negrita, impregnada. Digamos, es una manera de mirar diferente. Hay que desarmar la forma en que miramos
y volverlo a armar. Es un orden social que hay que desarmar para armarlo de otra manera. Eso es lo que subyace. Entonces, a la hora de implementar una política, una acción, la mirada tiene que estar teñida ya. En el ministerio teníamos una unidad de trabajo donde todos los programas de desarrollo nos presentaban, o sea, por nosotros pasaban todas las acciones y los programas de desarrollo para que nosotros viéramos la cuestión de género, si la tenían en cuenta, cómo la tenían en cuenta y demás. Y recuerdo una vez que me presentan un proyecto cuyo organigrama estaba todo escrito en masculino. Entonces decía director, todos los raviolitos dibujados, director, técnico, jefe, no sé qué, no sé qué, no sé qué, todo en masculino, salvo un raviolito, secretaria. Un solo raviolito estaba en femenino y era el de secretaria. Entonces, lo más loco fue que nos aceptaron un montón de sugerencias como destinar dinero para esto, para aquello, para lo demás allá, y no aceptaban cambiar eso. No aceptaban cambiar el lenguaje. Bueno, lo que ahora hablamos ellos y ellas, todos y todas, o con la E, todes. Miren lo que hemos avanzado. En ese momento no me aceptaban poner por lo menos /as. Y esto daba para mí muestra clara de cómo la mirada no estaba en absoluta teñida o cambiada. Seguía siendo un mundo masculino. Y lo de las políticas específicas es por lo que les comentaba antes. Las políticas específicas son para aquellas situaciones de desigualdad donde hay que apoyar a aquel o a aquella que está en diferente situación para que puedan tener la misma oportunidad que el resto. ¿Esta es la última? A ver. Sí, la última. Ok, viste que me fui al final. ¿Quieres volver? Dale. No sé, a ver dónde está. Que no lo puedo. Hay una, bueno, no importa. Hay en esto de la eficiencia, también tiene que ver con, digamos, obviamente conocer a qué población estamos llegando, cómo se maneja. En ese momento, en esa época, hablábamos mucho de que los hombres decidían. Hay una que tiene que ver con las decisiones. Acá, que las mujeres deciden en el interior de las unidades domésticas y los varones deciden sobre las unidades domésticas, pero en los espacios públicos. Por ejemplo, las reuniones, como les decía, de las capacitaciones, pero también los técnicos, los directores, convocaban a las reuniones iban obviamente los varones, porque todo había que tomar en cuenta. Ellos decían, pero nosotros no decimos que no vengan a las mujeres, nosotros decimos, hay reunión tal día, tal hora, en tal parte, y vienen los varones, no es que ellas no vienen porque no quieren, supuestamente. Claro, el horario de la reunión, el lugar de la reunión era absolutamente inapropiado, pero además, si ellas no son nombradas, no se sienten sujetos de derecho a ir a esa reunión.
Entonces, se reunían con los varones, tomaban decisiones, pero cuando los varones volvían a sus casas y comentaban con sus respectivas mujeres, a veces se daban vuelta las decisiones que habían tomado en la reunión con el técnico. Por ejemplo, en los años 90 hubo una fuerte crisis de algodón, de precio de algodón. Entonces los varones en reunión decidieron no sembrar algodón por falta de precio y no sé qué historia más. Cuando los varones volvieron a sus casas, las mujeres dijeron de ninguna manera, vamos a sembrar el algodón. ¿Por qué? Porque en esa época, con 1 hectárea de algodón sembrado, el Estado les pagaba el subsidio familiar. Esto, por supuesto, los varones alejados de la cuestión doméstica no lo tenían en cuenta. Pero las mujeres, claro que sí. Entonces, nuevamente, absolutamente, además de inequitativo, ineficiente. Y esto sucede, ya me salgo de lo rural, porque si pensamos aún hoy en áreas como salud y educación, siguen siendo mayoritariamente varones los que deciden y las mujeres mayoría que trabajan, sobre todo en educación, que es típico, la mayoría son las maestras mujeres, ni hablar de los gremios, ni hablar de los gremios. Entonces, insisto, es absolutamente inequitativo e ineficiente, ¿sí? Mucho, y vos contabas ahí una anécdota en el libro de que fueron a entrevistar para saber cómo era la cría de chanchos. Sí, esa famosa, sí, la he usado mucho porque sí, en una oportunidad acompañé a un técnico a visitar a una familia que una empresa les entregaba chanchos para engorde, o sea, la familia engordaba a los chanchos y se los daba. Llegamos a la casa, sale el productor y la productora detrás de él. El productor le pregunta, el técnico le pregunta, dicho sea de paso, yo estaba detrás del técnico. El técnico le pregunta al productor cuántos chanchos tiene. El productor se da vuelta, le pregunta a la mujer, vieja, ¿cuántos chanchos tenemos? 50. El productor le dice al técnico, 50. El técnico al productor, ¿qué les da de comer? Vieja, ¿qué les damos de comer? Tal cosa. Y así fue todo el diálogo. La mujer nunca habló, el técnico siempre le preguntó a la mujer, al técnico, al productor, y no se dio cuenta. Era una excelente persona, no tenía ningún problema él, pero nunca la vio, nunca la vio. Sí le dio un tremendo mensaje, o sea, hablándole todo el tiempo al productor, claramente el mensaje para la mujer era que no era productora, que no existía directamente. La mujer, a su vez, no es que se sintió mal, estaba en el lugar asignado históricamente que le correspondía a las mujeres, pero la tarea la hacía ella, claramente. Pero él no la vio. Eso pasó infinidad de veces, y yo calculo que sigue pasando. El no ver quién. Bueno, nosotros hacíamos mucho hincapié en quién hace qué. ¿Quién hace qué? Y luego, en lo que les decía antes, en la revalorización propia de las mujeres. Cuando
al comienzo de todo, cuando íbamos a ver a las mujeres y le preguntábamos qué hacían, las mujeres siempre contestaban o nada o que ayudaban algo. Entonces, en esa época, bien principio de los 90, diseñé una pequeña encuesta que la apliqué en una de las provincias del norte, que era lo que llamábamos un presupuesto de tiempo, que era preguntarle a la mujer a qué hora se levantó ayer y qué hizo, y después qué hizo, y mientras tanto qué hizo, porque hay doble tarea. Por un lado, me fue bastante difícil aplicarla porque los hombres no me dejaban. Es decir, yo hacía la pregunta y ellos, no, ella hace tal cosa, se metían y las mujeres se intimidaban. Así que tuve que llevarme algunos técnicos conmigo para que ellos se llevaran a las plantaciones al varón, de manera de yo poder charlar tranquila con las mujeres. De esa encuesta salió evidente que las mujeres trabajaban cantidad de horas y trabajaban en la cuestión doméstica, reproductiva y productiva, cosa que el ministerio no detectaba. O sea, las mujeres siempre con los niños y con una especie de prolongación de tarea doméstica, que era los dulces, hacer tortilla o pan o cuestiones que estaban asociadas a lo doméstico y no a la producción, cuando además ellas también trabajaban en el cultivo de renta. Entonces, había una carga horaria de trabajo infernal. Además, cuando volvían del trabajo de renta, ella seguía trabajando. Y todas esas cuestiones también tuvimos que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar una política o una acción para el sector, por la disponibilidad de las mujeres y qué pasaba si encaraban, por ejemplo, un proyecto de producción con toda esa carga horaria y el varón no se allanaba, digamos, a hacerse cargo de la cuestión doméstica, que es la parte más difícil y que sigue siendo, ya no solamente en el área rural, sino en todas partes, el kit de la cuestión, digamos. Las mujeres que seguimos pegadas a la cuestión doméstica y reproductiva y bueno, estamos trabajando también por un salario, pero no nos podemos despegar del todo de eso. Ya sé que las cosas han cambiado mucho, sé que van a seguir cambiando, pero bueno, todavía tenemos que pelearlo y no es fácil, y que no es fácil realmente. Porque bueno, por esto que les decía antes, porque se desarma un orden social muy instalado, porque cuesta desestructurar, y porque yo creo que el movimiento feminista es el movimiento más revolucionario, profundamente revolucionario que ha existido. Bueno, ya me fui al diablo. También hay como ciertas, digamos, las mujeres están, si bien están asociadas vuelvo al área rural, de mi experiencia, también hay que saber aprovechar los saberes de las mujeres. Están asociadas a los dulces y demás, pero tienen un saber de un patrimonio cultural muy rico y que yo creo que hay que saber aprovechar todo ese bagaje cultural que es cierto que en algunas regiones se está perdiendo, como los tejidos en el norte, la crisis económica en Jujuy,
crisis económica general, pero en Jujuy ha hecho, por ejemplo, que las tejedoras en los telares, esos tejidos típicos de llama, se van como perdiendo porque ya no pasan a otras generaciones. Pero hay otras que no, hay otras que continúan y que yo creo que hay que, como les decía, hay que aprovechar y que son valores que son casi de un patrimonio, no digo exclusivamente de las mujeres, pero hay que saber buscar allí, digamos, esa riqueza, ¿no? ¿Qué más? ¿Te paso otra? Sí, porque hice un desorden espantoso. No, pero va bien. Ah, no, lo que te quería pedir es para que los chicos, perdón, pero bueno, son jóvenes, ya que te mandé 2 videos, uno de ellos, a cualquiera, pero para que tengan idea del ambiente y el escenario diferente. Dale, ahí corto esto. El Día de la Mujer Rural. Los matrimonios de más edad sería la mujer que hace todo en casa y lo más joven ya algo más compartido. Por ejemplo, mi mamá solía ayudarle a mi papá en la chacra, en todo, pero el trabajo en la casa era solo ella y ahora creo que eso está cambiando un poco. No es tan el hombre y la mujer abajo, está más. A mí me pareció como para dar, como te decía, el escenario diferente, pero también muestra la diversidad aún dentro de las mujeres. Me acuerdo cuando hicimos ese video que hicimos eso, que mostrara que también al mismo tiempo no todas las mujeres son iguales, no todas hacen la misma tarea y además están en distinta situación, porque está la mujer en el tractor, en la maquinaria, ¿no? Para que no se la asociara siempre con la cosa de los dulces y guardadita en su casa.
Sí, eso contabas también una anécdota de una reunión que fue una delegación a verlo Felipe Solá en el Ministerio de Agricultura y que Sí, ellos pensaban que era como para hablar de temas. claro, sí. Eso fue muy a comienzo de los 90. Vinieron como 30 mujeres del norte, eh, creo que todas eran del norte, bien de pequeñas productoras. Ya en la entrada de las mujeres al ministerio, no sé si lo ubican ahí en Paseo Colón, eh, todo el mundo estaba azorado porque las mujeres entrando al ministerio, ¿qué hacían? Y encima al salón gris, que era el mega salón del ministro, y el ministro, que era, sí, Felipe Solá en ese momento, las recibe y entonces le presentan a las mujeres. Me acuerdo que había una directora que le dice, ellas hacen dulce, ellas hacen tortillas, todo siempre tierno, amoroso y romántico. Y, y me acuerdo que Felipe estaba en una cabecera, una mesa larguísima, en la otra cabecera había una mujer de Jujuy chiquitita, se paró y le dijo, yo no soy Leida, pero el problema que tenemos, y se desparramó con el problema de cultivo del tabaco. Y me acuerdo que Felipe Solá me dice, menos mal que no es Leida, porque lo dejó, pero lo acostó directamente. Y otras salieron, las del noreste, salieron con el tema del algodón. Sí, se quedó asombradísimo y yo creo que fue, sí, yo ahí en el libro hablo de un hito, porque fue como muy fuerte y la primera vez que bueno, que mujeres, por ser mujeres, campesinas, por ser campesinas, se reunían con el ministro. O sea, desopilante, era absolutamente este, fuera de, fuera de todo en esa época. Y esto se da una escala de campesinas, digamos, en ciertas porciones. ¿Hay alguna relación con el tamaño de los dominios o de los campos o de los terrenos y el género? Como campesinos, sí, en general, por supuesto que son pequeñas chacras, pero no está absolutamente relacionada la cuestión de la pobreza con el tamaño del predio, porque vos podés tener una hectárea solamente, pero si en esa hectárea cultivás, no sé, unas flores exóticas de un precio, la cuestión es la renta que te dé. De todas maneras, sí tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y en eso hicimos una investigación, que hay 2 libros muy interesantes con información absolutamente inédita, porque fuimos catastro por catastro en 3 provincias para saber la titularidad de las tierras. Pudimos aplicarlas en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, ese trabajo. No pudimos seguir porque, así lo digo, vino Macri y se terminó todo. No, íbamos a seguir en el noreste y no pudimos. Pero allí, promediando las 3 provincias, de un 4 a un 6% de la propiedad de la tierra, solo un 4 o 6% estaba a nombre de las mujeres. Esto es mundial, o sea, por ahí corre una información que no sé bien de dónde sale, que el 1% de las propiedades están, solo el 1% es de las mujeres. Pero nosotros pudimos verificar en nuestro territorio esto que les digo. Y es como estructural eso. Y
no necesariamente, porque ojo, hay que transversalizar, la cuestión de género no necesariamente, no, de ninguna manera está asociado a la pobreza. En las clases altas esto ocurre igual, capaz que en algunos sectores peor, solo que no hay información. Yo intenté tener información sobre las titularidades, pero de los campos grandes y demás, y no, porque, bueno, ahí ya, me acuerdo que tuve una reunión con la gente del Banco Central, están como en nombres de empresas y demás, pero bueno, yendo a este sector de pequeños productores, sí, la propiedad de la tierra y asociado a eso la propiedad de la producción. O sea, las vacas y la producción no son de las mujeres, y la pertenencia de los varones en las cooperativas es todo un tema, porque son los varones los que están en las cooperativas, y si muere el varón, ella queda totalmente fuera. O si se separan, ella se queda sin la vaca, sin la producción. Es de una indefensión muy grande. Ese tema lo trabajamos mucho en el Mercosur. En el Mercosur funciona con reuniones especializadas. Una de ellas es reunión especializada de agricultura familiar. Allí es donde, bueno, y les cuento brevemente porque es interesante esa experiencia. Es la única reunión en el Mercosur, bueno, ahora no sé qué está pasando en el Mercosur, pero sí creo que sigue funcionando así. Es la única reunión donde participa la sociedad civil. Es decir, nos juntábamos representantes de gobierno con representantes de organizaciones de sociedad civil, en este caso de pequeños productores. Los 4 o 5 países con los simpatizantes, me sale, pero es otra palabra, cada delegación de cada país se conformaba así: gobierno, sociedad civil. Eso fue una experiencia interesantísima. Y este tema de la propiedad de la tierra y la propiedad de la producción fue trabajado mucho ahí. Avanzamos con estos estudios de tierra, y bueno, yo ya cuando me fui, lo de la propiedad, lo de la producción no creo que haya seguido, porque además el Mercosur medio que derrapó. Pero es como, sí, es estructural, tierra y producción. Y ahí las mujeres están al horno, mal. Esa precariedad también como que fomenta la existencia de cierta violencia en las relaciones familiares, ¿no? De violencia de género. Sí, porque hay una cuestión de poder, claramente, cuando cuando empezamos a hacer reuniones con las mujeres, tuvo su costo. Tuvo su costo, más de una vez al volver, los hombres se ponían muy inquietos, merodeaban el lugar para ver de qué hablábamos, y más de una cobró al volver a su casa. También las mujeres, vi cómo crecieron las mujeres, porque al inicio ellas no salían de su chacra jamás. Empezaron a salir en su localidad y después empezamos a hacer encuentros en la provincia, de varias zonas, y después encuentros zonales, o sea, mujeres de varias provincias juntadas en una de ellas. Y eso era una gran movida que también tuvo su costo, pero que a ellas, me acuerdo una que me dijo, fue como si me hubieran corrido un telón, una cortina, como si le hubiera abierto los ojos. Era muy fuerte, y ahí apareció, por supuesto, la cuestión de la violencia, porque se empezaron a reconocer
entre ellas, es decir, cada una se guardaba su historia hasta que una se atrevía a hablar, no empujadas por nosotros, porque no era nuestro tema, no estábamos preparadas, aunque tuvimos que después prepararnos, porque salía, el tema violencia salía una y otra vez. Pero como les decía, fueron creciendo, y de oír relatos muy desgarradores y esa indefensión de a dónde me voy con mis hijos sin nada, a escuchar a un santiagueño que dijo, no, ya no le pego porque ella es muy ella. O sea, se ve que la mujer se plantó y bueno, algunas se empezaron a enfrentar. Esto todavía, por supuesto que sigue, y bueno, lo tenemos en ciudad y en el área rural también. Nosotros nos vinculamos con lo que era el Consejo ya ni me acuerdo, Consejo de las Mujeres, lo que ahora es Ministerio, con la línea 144. Y empezamos a hinchar para que esa 144 llegara al área rural. Porque imagínense, si hay indefensión en las mujeres de las ciudades, calculen mujeres que están perdidas por ahí y que además, si van a la policía, son revictimizadas seguro. Y finalmente logramos que al menos, digamos, se repartiera, bueno, trabajamos también vinculados con el Mercosur, se difundiera el número por el área rural y después hacer un estudio de cuántas llamadas recibía la 144 que pertenecieran al área rural. Es decir, nos metimos en esta cuestión de violencia hasta donde pudimos. De hecho, en Mercosur salió una recomendación. Ustedes saben que el Mercosur funciona con recomendaciones del grupo de Mercado Común que recomienda a los países. Entonces nos pusimos de acuerdo entre los países para hacer una recomendación respecto a la cuestión de violencia en el área rural. Que eso, digamos, la recomendación sirve para generar políticas para el sector. También ahora están más organizadas que antes, ¿no? Las mujeres, ¿Cómo? Que están más organizadas, hay organizaciones ahora de mujeres rurales que han ido... Sí, hay organizaciones, pero lo más importante es que ellas están participando más en las organizaciones, que es la idea. No que haya organizaciones de mujeres como un mundo aparte, porque ese es el punto. No es que queremos un mundo de mujeres y por un lado y un mundo de varones por el otro. Queremos un mundo donde mujeres y varones tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Hoy escuché que el presupuesto que acaba de presentar el gobierno es el primer presupuesto con perspectiva de género. Y no sé quién dijo por ahí que era bueno tener en cuenta las minorías. Las minorías. Somos mayoría encima. Hay mayor cantidad de mujeres que de varones. Sin embargo, nos siguen llamando minoría. No se puede creer. Estoy hundiendo Sí, así. será desde un punto de vista del peso, digamos, que tenemos. Sí. Bueno, no sé si querés pasar el otro video. Sí, porque allí quizás un poco también apunta a la diversidad y aparte a conocer un poco de ese mundo. Yo
soy viuda hace 14 años y desde ahí yo ejercí el mando de dirigir la chacra. La lechería era una actividad al inicio femenina. Las mujeres tenían como una actividad, digamos, que les era rentable para pagar algunos gastos que por ahí en la casa no se ven, que la luz, los útiles escolares, la ropa. Antes, porque ya están con esa cultura de que el hombre era para trabajar, la mujer para criar los hijos. Era una pelea, ¿no? Porque la mujer, no tiene que andar la mujer en las reuniones discutiendo con los hombres. Y no, porque nosotros podemos hacer el trabajo de ustedes. Es duro, sí, es pesado para una mujer, ¿no es cierto? Pero no es difícil, se hace. A mí me gusta. Yo siempre soñé con esto de trabajar únicamente y exclusivamente con mujeres. Y nunca me gustó que... Se colgó. A ver si podemos recuperar. Y nunca me gustó que verle a las mujeres así como solamente que sea de la casa. Yo quiero que ellas salgan, que estudien, que también que se cuiden, todas esas cosas, y para el día de mañana, qué sé yo, ellas mismas pueden tener su propio cargo, digamos. Están los fondos de asignación universal que son excelentes y eso fue una política de equidad real. Ahora bien, la asignación universal la administran muchas veces los hombres también. Es un derecho familiar, de hecho, pero que es administrado el recurso por los hombres. El programa Artesanía lo que plantea es un complemento a eso y es que ellas son dueñas de lo que producen. Eso es lo que hace el cambio. Son dueñas de esa plata que generan, son dueñas de ese fondo que lograron hacer con base participativa. Se puede. Yo le digo por experiencia propia que se puede la mujer luchar y salir adelante sola, sin necesidad de tener un hombre al lado. Algunos casos puntuales donde por ahí algunas productoras perdían la ganancia de las cosechas por culpa a veces de sus parejas. Así que bueno, ahí es como que me empecé a despertar, digamos, este interés de laburar más fuertemente el reconocimiento a estas mujeres rurales. El trabajo desde el Estado, digamos, llegue realmente a las mujeres rurales, es, digamos, una tarea cotidiana y creo que no se termina. Es como que hay que repetir todas las veces que pongamos la mirada en las mujeres. Me mata ver esto, porque los conozco a todos. Dejé mi alma ahí. Muchi, aprovechando que tenés acá muchos arquitectos, ¿qué necesidades así de tipo habitacional o de equipamiento, de arquitectura se te ocurre que se podría aportar para estas personas? Es difícil. Yo creo que de todo, porque, bueno, dependiendo de la zona que vayas, de la provincia que vayas, hay un montón, ni hablar de las comunidades. Ahí aparece una chica toba, y por ejemplo, el rescate, digamos, rescate cultural, culturalmente hablando del adobe. No sé, yo no entiendo absolutamente nada de arquitectura, pero sé que el adobe tiene unas, ¿cómo se llama?
unas condiciones, es excelente y que se puede aprovechar y que se debe incluso aprovechar. Yo, no sé, me decís a mí, me metería con eso porque cómo preserva el calor, el frío, la humedad, no sé cuánta historia, es una maravilla. Y allí hay mucho para hacer en términos habitacionales, decís vos. Por ejemplo, o qué sé yo, a lo mejor lugares de acogida por estos temas de violencia o algún equipamiento para que haya reuniones comunitarias, no sé, se me ocurre, o sea, por lo menos se me van ocurriendo cosas bueno, a medida que vas contando, pero No, lo del adobe está buenísimo. Acá tenemos en el taller varias investigaciones sobre ese tema. es espectacular. Ahora, lo que me decís, yo tenía un sueño para implementar acá, que bueno, quedó ahí como sueño, de alguna experiencia que conocí en El Salvador, que era esto que vos mencionabas recién, era un lugar bastante amplio para las mujeres que sufrían violencia, pero ese lugar tenía la particularidad de estar tan bien acondicionado que yo me quedé muy alucinada. Desde el momento en que recibían a una mujer en esa situación, con niños o sin niños, o sea, todos los lugares para que los niños, ella, el médico y demás, pero además albergaba a todas las instituciones. Había un cuartito donde estaba la policía, el juzgado, los médicos, psicología, abogados, no sé qué más, todas las instituciones que eran un montón, que tenían que ver con esa situación de violencia. No dejaban entrar a los varones, aunque fuera el hermano que lo acompañara, no importa, entraba la mujer. Y además había un lugar de producción para que esa mujer, mientras estuviera ahí, se fuera, de producción y de aprendizaje, ¿no? Se fuera formando, fortaleciendo en algo, en lo que a ella le gustara, supiera o demás. Y a mí siempre me pareció genial eso, porque era, lo que te digo, todas las instituciones albergando a esa mujer golpeada y apoyando desde las distintas disciplinas, porque además evidenciaba un compromiso del Estado, digamos, un compromiso integral, no un tema aparte del mundo que corría. Y eso se puede hacer, no es tan difícil, no es tan difícil. Después te voy a pedir más datos sobre a ver si podemos localizar el ejemplo que me parece sí, bueno. Lo voy a buscar, yo qué sé ahora, pero sí, es una experiencia que me acuerdo que la empujó la mujer del presidente de El Salvador en ese entonces, que ni me preguntes quién era porque no sé. Pero excelente experiencia, la visitamos y estuvimos ahí mucho tiempo. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si hay preguntas por el YouTube, ustedes que están. Acá Mario, uy, perdón, voy a silenciar. Solo les quería comentar, o alguien iba a preguntar algo. Sí, ahí Mercedes iba a hacernos una pregunta o un comentario. Perdón, recién me llegó un mensaje de un alumno que pregunta una cosa bastante concreta, que es si tienen alguna idea general sobre la situación de género de las mujeres de La Pampa, porque como estamos trabajando en esa zona, si Muji tiene alguna noción estadística de la situación. No, definitivamente no. Vos sabés que además no es una provincia en la que hayamos trabajado demasiado, obviamente porque todas las economías regionales están concentradas en el norte y también hay en el sur, pero La Pampa justo es un
Sí, no, estamos hablando de la región pampeana específicamente, o sea, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Claro, no. Pero no. No, pero yo tengo un estudio de mujeres rurales en La Pampa que encontré en el CONICET, que si quieren después se los puedo pasar. Así que hay algún material más. Inés, hay una experiencia, bueno, pero la deben conocer, hay una experiencia yo creo, por Rosario. No sé si ubican a las mujeres en lucha. Las mujeres en lucha fueron esas mujeres que en los 90, cuando el Banco Nación empezó, no sé en qué momento, en qué lío económico estábamos, el Banco Nación empezó a rematar los campos de los chacareros. Y los hombres se empezaron a deprimir mal y las mujeres se empezaron a juntar para frenar esos remates. Es una historia preciosa, hay un video que lo hicimos nosotros sobre esa historia, un lindo video, y las mujeres frenaron, para hacerla corta, las mujeres frenaron los remates cantando el himno, porque está prohibido rematar mientras esté cantando el himno. Entonces, una de ellas me decía que llegaron a cantar el himno más de 40 veces en un remate, porque cada vez que iban a rematar, ellas volvían a entonar el himno y terminaban de cantar y volvían a cantarlo. Bueno, es una historia muy, muy linda. Bueno, no tiene que ver con estadística que preguntabas recién, pero quiero decir que hay organizaciones de mujeres, se llama Mujeres en Luchas y es chacareros medianos productores, digamos, de un perfil que creo que está desapareciendo ya, por esto de la mayoría de los campos están siendo alquilados, para la soja sobre todo. Impresionante la historia, se me puso la piel de gallina. Sí, busca el video, si no quizá, yo lo busco y te lo mando, Inés, porque dale, es muy genial. bonito, porque además tiene incluso parte de archivo, porque ellas las metieron presas en un momento, porque luego se subieron a tractores y se fueron ahí a Casa Rosada con los tractores, ellas. Unas mujerazas impresionantes. Esa chica, les quería contar, por si sirve, esa chica Toba que aparece en el video fue alumna de un curso que organizamos para 5 etnias en el norte, un curso de formulación de proyectos, para que ellos mismos hicieran sus propios proyectos, porque lo usual es que vaya el técnico, mire cuáles son, algo así como lo que pasa con los organismos internacionales que nos financian a nosotros, que vienen, nos dicen qué problemas tenemos, nos dan la plata y nos dicen lo que tenemos que hacer. Bueno, lo mismo, digamos a menor escala, iba el técnico a la comunidad, les decía, bueno, acá les pasa esto y esto, nosotros les financiamos, haga tal cosa. Entonces nosotros organizamos este curso que duraba un poco más de 6 meses, con un método de alternancia. Juntábamos chicos guaraníes, chicos y chicas guaraníes, tobas, mocovíes, huichis, mocovíes. Ya lo dije. No me acuerdo cuál me falta. No. Ah, ok. Y bueno, esta chica fue alumna de ese curso y finalmente terminó llevando a su comunidad el proyecto de artesanía donde estaba trabajando. Después ya quedó enganchada y fue como una trabajadora para el Ministerio de la provincia de Chaco.
pero fue también una hermosísima experiencia. Por supuesto, tuvimos en cuenta el cupo femenino, o sea, había tantos chicos, como varones como mujeres en el curso. Ellos iban, nos juntábamos a todos en el Chaco y luego les dábamos una parte, digamos, como es diagnóstico, en fin, todas las partes que tiene que tener un proyecto. Ellos volvían, lo aplicaban en la comunidad, junto con su comunidad, para identificar su problema, hacer el diagnóstico, establecer prioridades, los costos, todo, iban y venían hasta que terminaban de formular el proyecto y entonces nosotros se lo financiábamos. Fue una hermosa experiencia. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más, comentario? Bueno, yo te agradezco muchísimo. Cuando vos hablas de políticas públicas, para mí es algo que se puede intercambiar el concepto de política por el de arquitectura, porque cuando estás diciendo que tiene que estar impregnada la política de la perspectiva de género, con la arquitectura nos pasa lo mismo. No es algo un ingrediente que se agregue una vez que está realizado el proyecto, sino que tiene que estar ya en el germen del proyecto, y que eso va a contribuir a o a favorecer la equidad o a obstaculizarla, ¿no? Y bueno, así que para mí hay todo como todo un paralelismo entre el diseño de una política y el diseño de un proyecto de arquitectura. También me parece que hiciste un barrido súper interesante en distintos temas que tienen que ver con estas habitantes de nuestro país, ¿no? Que tenemos como esta visión un poco estereotipada de qué es el país, de quiénes producen en el país, y que nos da también la posibilidad de tener digamos, propuestas como más inclusivas y de una democracia más real en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, así que agradecerte infinitamente por haberte tomado tu tiempo allá donde estás para acompañarnos hoy y contarnos esta experiencia tuya que es increíble y es súper fructífera, porque ha ido cambiando. O sea, también sos parte de todos estos cambios que ha ido teniendo este movimiento feminista. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Inés. Gracias, chicos. Disculpen el desorden, nunca fui buena para exponer, pero con toda mi alma, porque fue mi militancia. Tuve la suerte de que mi trabajo fuera mi militancia, que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Mil gracias a ustedes y a vos, Inés.